La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe. Saludos a cada uno de ustedes. Estamos en un programa más de este espacio que es Activa tu Fe. Estamos a través de la cadena La Luz, radio y televisión. Y hoy, como cada programa, se ha hecho especial con grandes invitados, pero sobre todo con una historia de fe que trasciende para poder levantarnos cada día y creer que con Dios siempre hay una salida, siempre hay una esperanza. Y hoy es un gran privilegio. Quiero agradecer a mi amiga Gladys, quien hoy nos ha compartido con la presencia de dos grandes invitados. Ellos son los pastores Judith Gordillo y Freddy Romero, comunicadores ya de carrera. El pastor Freddy es comunicador también y músico, y la pastora Judy, comunicadora y también relacionista pública. Están aquí hoy para poder compartir acerca de su fe, pero sobre todo cómo su encuentro con Jesucristo cambió su vida. Pastora Judy, bienvenida a este espacio donde sé que hoy hay algo especial que tiene para compartir con todos nuestros oyentes. Janet, muy feliz y de verdad contentos de estar en esta gran televisión La Luz. Y bueno, sabemos que aquí hoy estamos en un programa muy especial de Activa tu Fe. Pastor Freddy, muchas gracias por estar aquí, gracias por darse ese tiempo de venir desde Colombia, Bogotá. ¿Cuántas horas de viaje? Primera vez en Lima, Perú. Bueno, Janet, Dios te bendiga, muchas gracias por esta hermosa invitación. Sabemos que siempre estamos donde el Señor quiere que estemos, porque seremos de bendición, así como ustedes lo son para nosotros. Bueno, son 3 horas de vuelo. Nosotros veníamos de un viaje largo, fueron casi 13 horas para poder llegar aquí, sin contar los tiempos en cada aeropuerto. Veníamos de Europa, de Barcelona, pero Dios fue fiel y bueno, pudimos llegar a Colombia, descargar nuestras cosas, tomar un reposo en un día y venir inmediatamente para esta hermosa nación donde sabemos que la presencia del Señor está derramando grandes cosas sobre esta hermosa nación. Gracias por esta invitación, Janet. Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, basado en el testimonio de ustedes, de cómo el evangelismo tiene un gran impacto en nuestras vidas. Muchos nos hemos olvidado de salir a evangelizar, de compartir. Llevamos una vida donde vamos a la iglesia, compartimos dentro de la iglesia, dentro de esa hermosa comunidad, pero muchos quizás por el miedo, la vergüenza, nos olvidamos de compartir de Cristo en las calles, en las familias. Hoy ustedes sirven a Dios porque su vida ha sido cambiada, porque hay alguien que les habló de Cristo. Empezamos con usted, pastora Judith. Algo que sucedió en su vida a partir de los 7 años, si puede compartirnos. Bueno, Janet, te comento que nosotros somos un hogar de 4 hermanos, mi padre y mi madre, en el cual a los 7 años de edad viví el maltrato, viví un hogar que sus palabras no eran las mejores. Mi padre y mi madre, ellos iban a tomar una decisión muy fuerte de separarse. Y en ese momento, a los 7 años, por eso estamos hablando de el poder de que alguien pueda compartir lo más precioso de un ser humano y de un cristiano, que es Jesús en el corazón. Íbamos pasando al frente de una iglesia donde había una persona clave que yo siempre decía que era el ángel, un ángel especial que Dios había colocado. En mi ignorancia yo decía, alguien, y empezó a hablarnos acerca de lo que estábamos viviendo y nos decía, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de restauración, Dios puede cambiar su hogar, pero él no sabía en ese momento lo que estábamos viviendo como familia, pero yo sé que el Espíritu Santo estaba revelándole él para que nosotros pudiéramos atraernos a la iglesia, pero teníamos temor, pero con esa claridad, con ese amor, con esa, yo digo que como un abrazo al Padre, porque nos empezó a abrazar y nos invitaba, sigan, y yo decía, no, ¿a dónde nos van a llevar? Y mi mamá dijo, ok, nos cogió a los 4 de la mano y empezamos a ingresar. En ese mismo instante estaban predicando y estaban haciendo el llamado de aceptar a Jesús en nuestro corazón.
Y cuando pasamos por la mitad y el pastor de esa congregación nos vio y de una vez nos hizo llamar al altar. Creo que fue el llamado más especial, pero si esa persona no hubiera estado en la puerta de la iglesia haciéndonos conocer a Jesús, creería yo que nunca hubiéramos entrado. Fue en un momento difícil que Dios usó a alguien que tuvo un corazón dispuesto para evangelizar. Por eso hoy hablamos acerca de la importancia del evangelismo, de cómo solamente hablar de Jesús, o como expresa la pastora Judith, que alguien simplemente le dijo, pasen, vengan a la iglesia, de verdad que cambió su vida. Y era un momento que en el hogar estaban pasando por un momento difícil, un matrimonio a punto de quebrarse, toda esa situación que estabas viviendo, hablamos de violencia familiar, ¿cómo estaba afectando tu vida en aquellos instantes? Una niña de 7 años. A veces los adultos piensan que los niños no se dan cuenta de una discusión, de un maltrato, y un niño en ese momento es una persona que razona mucho. Cuando yo veía ese maltrato que papá le daba hacia mamá, era mi corazón dolido de ver que mi mamá no podía tener un hombre que la amara, que la respetara, y siempre era una palabra de desprecio hacia ella. Todo eso guarda mi corazón, Janet. No es fácil, porque dice que hay varias etapas en el ser humano y en el crecimiento de un niño donde el enemigo ataca. Y uno de ellos fue resentimiento y dolor hacia papá de lo que estábamos viviendo en ese momento. Ver a mamá llorar, eso quebraba nuestro corazón. Verla desesperada quebraba de nuestra vida, porque papá era alcohólico. Él empieza a tener algo muy fuerte en su vida y era todos los días tomando, y siempre llegaba, era maltratarla a mi mamá. Me acuerdo muy pocas veces ver a mi papá sin alcohol. Entonces siempre fue el maltrato de él hacia nosotros y hacia mamá. Cuando dices que esta situación que pasaba en el hogar iba lastimando tu corazón, ¿qué tipo de sentimiento iba naciendo en contra de tu papá? El dolor y el resentimiento. Okay. Porque un niño, ay no, es que el niño no entiende. No, el niño, eso es lo más importante que empieza a sentir. Y ver a papá que no era la figura de amor, un papá protector que amara a mi mamá, y verla que la despreciaba, porque de una u otra forma ellos también venían de hogares muy fuertes, en el cual mamá también tuvo dentro de su hogar maltrato y alcoholismo, y ella querer escapar de eso, se mete con mi papi en una relación sentimental, encuentra maltrato e encuentra también el alcoholismo con papá. En este caso, en esta situación que se vive, había un sentimiento que no era bueno hacia tu padre, pero también, digamos que almacenaste algún tipo de sentimiento en base a tu mamá, porque quizás mamá, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces algo? De una u otra manera, ¿también abrazaste algún sentimiento hacia tu madre? Nosotros hablábamos, yo soy la menor de 4 hermanos, pero siempre cogíamos a mi mamá y le decíamos que nos podíamos separar de él y tener una vida en paz. Y llorábamos rogándole que dejara a papá para nosotros poder tener paz. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos 4, yo soy la menor, somos 3 niñas y mi hermano mayor. ¿Todos tus hermanos estaban de acuerdo con dejar a papá para eso fue ahí como el complot? Y le decíamos, mamá, mi mamá decía, me quiero ir de otra ciudad, me quiero separar, quiero estar tranquila, no quiero que mis hijos crezcan viendo un padre alcohólico y un padre... Frente a esa petición que ustedes hacían, ¿qué respuesta encontraban por parte de mamá? Mi mami siempre tuvo algo claro, y ella anhelaba que nosotros nunca tuviéramos ausencia de un padre, pero entendía que en ese momento lo mejor era ser ausente de un padre por el maltrato que estábamos viviendo. Decía, yo no quiero colocarles otro papá, quiero que ustedes crezcan con su papá. Dios me permite, obviamente ella en su ignorancia, conocerlo a él y aprender a que mis hijos no vayan a tener un padrastro. Esos fueron los principios de mamá, pero ya cuando ve tanto maltrato, tanta incertidumbre, ella cambia de opinión y sabe que era mejor separarnos de él. Pastor, es una historia increíble donde un niño, como bien dijo la pastora Judith, hoy en estos tiempos aún se cree que los niños no entienden de los problemas,
pero vemos cómo esta situación que se puede estar viviendo de conflictos en el matrimonio sí está dañando la identidad de un hijo. Claro, Janet, la sociedad está llena de esto. La niñez está creciendo sin una identidad y así como tal vez a todos se nos pone una identidad, hay muchas personas que hemos crecido con vacíos en el corazón, crecidos solamente con nuestras madres, sin un papá, sin una autoridad. Y es en el caso mío, Janet, cuando podemos ver cómo el amor de Dios, así como con mi esposa hermosa, Dios iba haciendo también cosas maravillosas conmigo. Por desgracia, a los 10 años caigo en la drogadicción, un mundo lleno de alcohol, drogas a esa edad hasta mis 18 años, y es en ese momento donde, así como con mi princesa, llega el Señor en un momento oportuno. También llegó el Señor a mi vida. Era muy chistoso, podíamos hablar, Janet, y para todos los televidentes, cómo Dios lo que empieza, Él lo va a terminar. Y pero nosotros, antes de poder hablar de eso, de ese Dios de acabados perfectos, hablas de que a los 10 años te involucraste en lo que son las drogas. ¿Qué es lo que te lleva a vivir este ambiente de drogas? claro, nos llevó a vivir algo, uno, la necesidad. La necesidad de un padre, la necesidad de una autoridad, la necesidad de que hubiera alguien en la vida de uno que me dijera, eso no está bien, cuidado, no estés solo, ¿Qué pasó cuidado con tus amistades. ¿Qué es lo que pasó con su papá? No, mi papá fue un hombre que llegó, se conoce con mi mamá, nací y se fue. Solamente me vio 2 veces en toda su vida. Cuando me registran, me cuenta mi madre, recibo el apellido de mi padre y se va. Y años después lo volví a ver una sola vez. Y esta no lo hice ausencia de papá en su vida, esta ausencia de papá en el hogar, genera un vacío en su ser, vacío que usted trató de llenar con las drogas. Traté y lo hice llenar en mi pensamiento y en mi racionamiento humano. Comencé a consumir droga, a querer ser aceptado por una sociedad. Cuando todos mis amigos de esa edad, de 7, 8 años, yo veía que tenían sus padres, que tenían todo, y yo crecía, que en el colegio nunca estaba un papá, nunca estaba una mamá, siempre estaba era mi abuela. Fueron cosas que fueron llegando para que a la edad de los 10 años detonara en caer en la drogadicción. Igual, por tratar de ser aceptado, por llenar ese vacío que nunca nadie lo había llenado. Vacío que hoy podríamos hablar de una falta de identidad. Falta de identidad total. Uno muchas veces, para ser aceptado por las sociedades, tiene que hacer las cosas que los demás hacen para uno estar ahí, para uno ser parte de sí, para uno ser parte de un sistema realmente. ¿Cómo es tu condición en que llegas a ser parte de ese sistema donde encuentras otros drogadictos, otras personas, y te lleva a querer encajar en ese ambiente? Claro, porque puede encontrar felicidad, entre comillas, una felicidad pasajera. Una felicidad que cuando nos sentíamos tristes estábamos consumiendo y nos daba risa, nos daba alegría, no sentíamos la falta de dinero, la falta de paz, la falta de alegría, la falta de gozo. Y entonces es cuando uno se refugia en eso. Y cuando uno se refugia, esa felicidad ficticia, esa felicidad pasajera, es lo que nos va a ofrecer el mundo cuando no conocemos de Dios. Estamos hablando que ese vacío en realidad no es llenado. La droga no llenaba tu vida. Hay personas que pasajero. En este tiempo nos pueden estar viendo el alcohol, la pornografía, la ludopatía y tantos otros vicios que en estos tiempos Satanás ofrece para llenar vacíos. Digamos que en lo que usted estaba caminando no lograba llenar ese vacío, solamente digamos que era como parte de un disfraz para poder aparentar algo, pero sin embargo aún había algo que no podía ser llenado. Claro, todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere ser alegre, pero cuando estamos en medio de las pruebas, de las luchas, buscamos eso pasajero. Y lo más tremendo es que cuando se busca en las drogas, en el alcohol, pasa el tiempo y otra vez vuelve el vacío. Nuevamente vuelve la tristeza, se hace como la desolación. Un círculo vicioso. Totalmente. Permanecemos dándole vuelta a lo mismo, buscando una felicidad ficticia que nunca va a aparecer, sino por el contrario, tratamos de buscarla en nuestras fuerzas, llenándola, pero que al cabo de unas horas o al día siguiente vuelve. Y por eso es que llegan uno en un consumismo, de que quiere uno lo mismo, buscando una felicidad, y muchos se la pasan toda la vida en lo mismo. Pastor Freddy, la ausencia de papá
en su vida, en el hogar, sí dañó en cierta forma su niñez. Claro que sí, total. ¿Por qué? Porque cuando crece un niño sin un hogar completo, sin una autoridad, sin una madre que brinde amor, ¿qué puede crecer el niño? Crece con vacíos en su corazón, crece con temores. Yo siempre he dicho, Dios hizo algo maravilloso, que yo no necesité tener de hermanos, porque comencé a ver a mis hermanos con todos mis amigos. Y entonces yo ya no me sentía solo. Y años después pude entender todo lo que yo pasaba de niño. Años después pude sentir esa felicidad en Dios. Y hoy en día ver cómo Dios a través de eso le da a uno ese discernimiento para ver las problemáticas de la sociedad. Pero crece uno solo, por supuesto. Pastor, hoy voy a un poquito hacer énfasis en esto. Quizás algunos se van a sentir, no sé si ofendidos, quizás no es la palabra, pero la intención de este programa es llevarnos a una profunda reflexión. Muchos padres hoy se han enfocado en que debe haber una empleada para poder criar a los hijos, para cuidar a los hijos. La mayor parte del tiempo se la pasan trabajando o quizás dejan a los niños con la abuela, con el abuelo, porque no hay tiempo para educar a esos hijos. Yo en este tiempo quiero felicitar a esas hermosas abuelas que están criando a los nietos. ¿Qué consejo le podría dar a aquellos padres que han dejado la responsabilidad de criar, de educar a un hijo en las manos de terceras personas? Claro que sí, Janet. A ver, como tú dices, bendecimos a esas abuelas, las bendecimos, las honramos con todo el corazón, honramos también a cada persona, a sus tíos que han cuidado de los niños. Pero hay una realidad, que papá y mamá y el Señor no pueden faltar en un hogar. ¿Por qué? El papá es alguien, iglesia, que le da a uno la fuerza de poder sacar adelante los problemas. Porque hoy en día en la sociedad estamos viendo tanto suicidio, porque no crecieron con un papá, porque piensan que en el primer problema que tienen se derriban. Y muchos niños cuando han crecido sin un padre y sin una madre, en el primer problema se sienten frustrados. Y eso es lo que está acabando en el mundo. En Colombia estamos viviendo una tasa de adolescentes que se están suicidando. ¿Por qué? Porque no son capaces de solucionar un problema. Porque en medio de una prueba, de lucha o dificultad se sienten solos. Y eso es lo que hace la falta del papá. No está mal que la abuela los críe, no está mal. Pero hay responsabilidades, más como hijos de Dios, que tenemos que ser nosotros con nuestra familia. La madre que hace en el hogar es la que le da a uno ese amor. Es la que uno comienza a sentir amor por los demás. Y cuando estas cosas falta carácter, falta amor, comenzamos a vivir una vida en desgracia. Por eso la importancia de que papá y mamá estén a cargo de sus hijos, porque ellos tienen que crecer en valores, porque si no el día de mañana, cuando tienen el primer problema, viene frustración, tristeza y no son capaces de salir adelante. Y es lo que a veces no se le enseña a esta sociedad, de que el papá tiene que ver la autoridad, esa fuerza, esa valentía, y que si uno se levanta uno se cae, así como es Dios con nosotros. Él es nuestro Padre Celestial, que si el uno cae, pues Él nos levanta, que si tenemos una lucha, Él nos ayuda. Eso mismo es lo que tenemos que estar enseñándole a nuestra juventud hoy en día, de que tienes que tener papá y mamá para salir adelante. Que nos ha tocado solo, sí, pero con el tiempo, cuando uno entrega el corazón a Dios, comenzamos a ver a nuestro Padre Celestial, que es el que nos lleva paso a paso, en el que si nos golpeamos Él nos levanta, el que si nos estamos heridos Él nos sana, porque realmente eso es lo que hace la vida del cristiano. Y eso es lo que hoy en este tiempo tenemos que hacer, es buscar de Dios. Bien dijo el pastor Freddy, en un hogar se necesita la presencia de papá, se necesita la presencia de mamá, pero sobre todo se necesita la presencia de Dios. Pastora Judith, hablábamos de su testimonio. Usted se encontraba en una situación donde nos hablaba de que ustedes querían huir del problema. Mamá, vámonos, escapémonos. Mamá dijo no. Fue fuerte esa circunstancia difícil que estaba viviendo, de maltrato, de humillación. Pero también usted mencionó que mamá había tenido un trato que donde también su identidad como hija había sido dañada. Tus padres también estaban pasando o estaban repitiendo una historia que ellos ya habían pasado. ¿Usted nos puede compartir y detallar un poquito más? Claro que sí. Mi mami siempre nos habló acerca de cómo era su hogar. Y siempre le preguntábamos como hijos, y mamá nos explicaba que mi abuelito se conoció con mi abuelita, y ellos tuvieron 8 hijos.
de los cuales nacía uno tras otro, y era súper complicado porque para mantenerlos, para darles de comer fue muy duro. Si tenían para alguno, pues el otro no tenía. Si era un pan, eran para 8. Pero mi abuelito siempre, él tuvo el vicio del alcohol. Y él lo que hacía era apostar las casas, apostar era un vicio también, todo, no sé cómo lo llaman acá en Perú. Ludopatía, juegos. Okay. Para nosotros sí, eran juegos. Ajá. Y en el cual él apostaba todo y cada vez que perdía, porque nunca ganó, llegaba a la casa a maltratarla a mi abuelita, a pegarle. Sus hijos gritaban, pedían ayuda, que la libraran, porque él la tiraba a matar a mi abuelita. Mi mamá, al ver ese maltrato, al no aguantarse más, dijo: la única solución es irme de mi casa y buscar paz. Pero no entendía que se iba a meter, porque mamá se mete con mi papi en un sentimiento a los 13 años de edad. Jovencita, ella se va, pero era por huir del maltrato, huir de la tormenta, huir de un hombre alcohólico, pero no entendía que también se iba a meter con mi papá, que él tenía 17 años, que hacía lo mismo, jugaba, hacía lo mismo y también estaba dentro del alcohol. ¿Por qué cree usted que se repite ese ciclo de, digamos, entre comillas, maldición? ¿Por qué cree usted que sucede esta situación en la vida de su mamá? Sin Dios, Janet, nosotros entendemos que hay maldiciones generacionales y lo hablamos, mucha gente no lo entiende, pero son ataduras y son puertas que se le abre al enemigo para que él ingrese y repita y siga destruyendo, porque el arma poderosa del enemigo es repetir lo que la generación anterior hizo y abrir y seguir atando a esa persona. Al abrir estas maldiciones, la única forma de poderlas cerrar, porque me han dicho: pastora, ¿cómo yo puedo cerrar si mi abuelito si se murió de una enfermedad, era vicioso? La única forma, Janet, y lo decimos a los televidentes, es conocer a Jesús y romper esa maldición con obediencia. No hay otra forma de salir de la maldición. ¿Cómo puedo ser obediente? Conociendo a Dios y sabiendo que Él todo lo que llama lo hace nuevo. Y entender que nosotros como hijos de Dios, es que mi abuelita se murió de cáncer. Perdón, eso era mi abuelita, porque dice que al que llama nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y esas cosas pasadas son las maldiciones, porque tú estás en obediencia. Importante, hoy nuestros invitados son los pastores Judith Gordillo y el pastor Freddy Romero, comunicadores sociales, quienes hace unos días, estuvieron en una mega conferencia también enseñando a las iglesias, a los pastores, y posteriormente vamos a estar dando a conocer también, porque ellos van a estar teniendo un evento para poder ayudarte en el crecimiento de tu iglesia. Hoy estamos aquí en Activa tu Fe compartiendo el tema de la importancia del evangelismo. Pastora, es interesante cómo conocer de Dios nos lleva a descubrir: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De verdad que nos lleva a redescubrir lo bueno, lo agradable, lo perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, pero muchos de nosotros, al desconocer de estos principios, aún estamos viviendo en el dolor, en el sufrimiento, en el fracaso, y esto es lo que estaba perjudicando de una manera muy trágica, digamos, en el hogar para con su padre, quien estaba repitiendo ese ciclo de maltrato, de humillación, hasta el punto que tuvo que pasar algo para que Dios pueda cambiar su vida. Nosotros conocimos al Señor y ese día recibimos a Jesús en nuestro corazón. Pasan 3 años después, como hijos y como madre, orando acerca de la conversión de papá. Mamá le dice a una consejera de la iglesia: yo me quiero separar, quiero irme, pero ella tuvo mucha sabiduría de parte de Dios. Y ella le dijo: Dios nos llama que como Él nos conoce nos debemos de quedar.
Y lo que tú tienes que hacer como una mujer sabia no es huir, sino postrar rodilla para que tu esposo conozca a Jesús y al Salvador que ustedes han conocido. Y ella nos acompañaba a ayunar, nos acompañaba a orar, iba a nuestra casa. Cuando papá estaba, ella llegaba y le predicaba, pero papá, él siempre fue católico, tuvo su religión, porque sus padres lo enseñaron y él decía que nunca iba a cambiar. Siempre había como una barrera que impedía que él pueda tener esa conversión genuina, sí, cosa que ustedes ya habían encontrado en Dios. Claro, porque su generación era católica y él decía que iba a traicionar, pero entendíamos que nunca tuvo un cambio. Y algo pasa muy fuerte dentro de él. Él en una ocasión estaba tomando con su sobrino, con algunos amigos, y se suben a un taxi. Acá también lo llaman así el transporte público. Okay. Y él se sube y entonces le tenían que pagar una tarifa, un precio que le había dado, y mi papá le paga y dice, no, es que es más. El sobrino que estaba al lado dijo, no te voy a pagar más, y no le voy a pagar más, y no le voy a pagar, y llega todo el gremio de los taxistas, los cogen, los golpean, los tratan que fueron ladrones, y ahí llegó la policía y se lo lleva a papá para la cárcel. El taxista declara de que era por robo, que lo iban a matar, que lo habían, o sea, toda la película. Se armó todo un problema. Se armó todo un problema, pero sabíamos que detrás de ese problema algo Dios estaba haciendo. Okay. Y él ingresa a la cárcel y dentro de todas las acusaciones, él iba a pasar años porque era robo, intento de homicidio, de todo le colocaron, pero nosotros empezamos a orar y empezamos a decir y entendíamos que era un plan, nos dolió, pero sabíamos que era la única forma de darle a conocer a Jesús a través de nuestros escritos. Nosotros hacíamos cartas y le decíamos a papá, repita con nosotros, acepto a Jesús en mi corazón. Tú eres mi Salvador, tú eres el único que me puede cambiar, eres el único que... Y hacíamos una epístola y papá decía que él recibía esas cartas, él repetía esa misma oración y él lloraba y lloraba y lloraba, pero él decía, ¿qué me está pasando? Porque a través de los escritos y de las cartas de mis hijos yo estoy llorando, pero nosotros sabíamos que era la mano transformadora y que el Espíritu Santo estaba haciendo un cambio, aunque él en ese momento no lo entendía. Interesante. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y alguien puede decir, pero el problema, aún el problema cuando amamos a Dios, de verdad que nos ayuda para bien. En esas cartas que papá iba recibiendo, ¿qué tiempo él estuvo en la cárcel y cómo es que usted logra ver la mano poderosa de Dios moverse producto de su fe? Esperando 3 años por su conversión, que fue muy complicado, él dura 1 mes en la cárcel, pero el abogado decía que por todas sus acusaciones él iba a durar varios años en la cárcel. Nosotros le pedimos a Dios que lo libertara y que papá pudiera salir, pero que él estuviera arrepentido. Decíamos, Señor, permita que cuando de verdad él diga que necesita un cambio en su vida, es cuando sale. Gracias a Dios, no fue mucho tiempo, fue 1 mes, pero él sale y él le dice a mamá, yo quiero conocer el Dios que profesan mis hijos, yo quiero conocer el Dios que profesa mi esposa. Y ahí en ese momento fue cuando papá empezó a decir, yo necesito un cambio en mi vida. Interesante cómo esa oración con compromiso, y aquí es clave la palabra de Dios, dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, ciertamente lo vamos a recibir. Hoy en este tiempo te estás dejando influenciar por el problema, el obstáculo, esa situación difícil, es el tiempo donde no levantes una queja, una crítica, no, es el tiempo donde tú te levantes, pero para creer en lo que Dios ha establecido a través de su palabra. Y es interesante cómo la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de una niña pudo tocar el corazón de Dios, la oración de una madre, de sus hermanos, pudo tocar el corazón de un padre quien salió cambiado y transformado por el poder de la palabra. Pastor Freddy, en la historia de usted también sucede algo. Alguien le evangeliza de Jesús y empieza a tener una vida donde hay algo que Dios iba haciendo, diríamos de esta manera, pasito a pasito, pero algo el Espíritu Santo de Dios iba haciendo en su vida.
Sí, cuando estábamos en medio de estos tiempos de drogadicción, resulta que la mamá de mi amigo comienza a asistir a una iglesia cristiana, una iglesia maravillosa como esta, precisamente, y comienza a hablarle a él de que Dios puede cambiar su vida, de que Dios es el único que puede sanar sus corazones, de sacarlo de la droga, y él inmediatamente comienza también a hablarme a mí. Y lo más chistoso era que mientras que consumíamos droga, comenzamos a escuchar la música cristiana. Comenzamos a escuchar también a un pastor muy famoso en Colombia, el pastor César Fajardo, y lo escuchábamos. Y es más, comenzamos a comprar los cassettes de él y escuchábamos. Mientras que escuchábamos la palabra, seguíamos fumando vicio. Y yo le decía a mi amigo, yo le decía, flaco, tranquilo, sigamos sigamos, pero tranquilo porque sabemos y soy un convencido de que Dios un día nos va a quitar esto. Y esas eran mis palabras. Yo sabía que mientras que yo me drogaba, yo le decía a él, Dios un día nos va a quitar esto. Porque a mí me comenzaron a hablar de que había un Dios que cambiaba, que había un Dios que restauraba, que había un Dios que lo hacía de nuevo. Y ese era el Dios que yo quería conocer, ese Dios que yo pudiera ver cómo Él iba a cambiar mi vida con su amor. Y era tremendo, y eso fue lo que pasó, mientras que yo lo hacía, pero yo estaba declarando que iba a llegar ese Dios fuerte a mi vida, y así fue, llegó ese Dios. Las palabras de este amigo que iba compartiendo con usted de Jesús, quizás aún usted se mantenía en esta actitud de la drogadicción, ya que habían vacíos en su interior, pero de una u otra manera esa palabra era esa semillita que iba siendo sembrado en su vida, iba siendo sembrado las palabras, las alabanzas, lo que usted iba escuchando en esa circunstancia, algo iba siendo el Espíritu Santo en su vida. Por supuesto, es la importancia de que cuando uno está evangelizando debemos creer que toda palabra llegará y quedará sembrada en el corazón. Y cuando uno siembra algo, eso no es que ya nos dio el fruto, hay que esperar un momento. Pero ese crecimiento lo da Dios. Y eso fue lo que pasaba en mi vida. Mientras seguíamos en lo mismo, Dios iba haciendo que su palabra que había quedado en el corazón fuera creciendo hasta el día que dio fruto. Ese crecimiento que tuvo la palabra en su vida, ¿cuántos años tuvo que pasar? Claro, casi alrededor fueron 3, 4 años. Eso en mi caso no fue que inmediatamente llegué, no fue un proceso, pero fue un proceso que desde el primer día que pisé una iglesia, desde ese día no me moví hace 20 años, donde yo le decía, Señor, vengo aquí, llegaba drogado, llegaba tomado a la iglesia, pero no me perdía un servicio, porque yo sabía en qué Dios estaba poniendo mi mirada, en ese Dios que iba a cambiar mi vida, en ese Dios que lo iba a hacer todo nuevo, y ese fue mi proceso. Creerle a Dios de que yo no me iba a mover de la iglesia, de que iba a esperar el milagro sobrenatural. Y ahí es cuando comienzan a llegar esas palabras bonitas, esas palabras de fe que Dios a uno le manda, esas palabras de aliento, en el que uno como cristiano, como congregante, como bebé espiritual, tiene que recibir uno, porque el amor de Dios es tan grande y es lo que lo va recargando a uno de fuerzas para uno ir poniendo de su parte. ¿Qué es lo que hizo Dios en su vida para que usted deje las drogas? Darme el talento de la música. Fue algo que nunca me imaginé en mi vida. Jamás llegar a pensar en que pudiera pisar una universidad y estudiar música. Era algo que ni en mi familia ni en ningún lado había en ese momento. Porque estudiar música en Colombia es tener plata. Y no la teníamos, porque estudiar música es tener un conocimiento. Nunca en mi vida había tenido un instrumento, pero Dios me regala ese don y comencé ese proceso gracias a un profesor llamado Freddy Ovalle, que me empieza a enseñar cosas. Luego me presento a la universidad y logro pasar. Y cuando yo paso a estudiar música, comienzo a decir, Dios es el que cumple, porque Dios no había vienes prometido. de una familia de músicos, ni de cantantes, No, ni de adoradores. Nada en mi familia, absolutamente no hay nada. adorador. Pero Dios puso en ti esa semilla, sembró el talento, y es a raíz de ese sentimiento que tienes por la música es que dejas en un momento quizás menos esperado las drogas. Total, Dios es un Dios que todo lo hace nuevo, y para Él es así. Cuando Dios dice
te voy a bendecir, Dios lo hace. Cuando Dios dice te voy a sanar, Dios lo hace. Cuando Dios dice voy a cambiar tu familia, Dios lo hace. Esos son los de repentes de Dios que llegó a mi vida. Y en ese momento llega el de repente de Dios y todo mi viejo hombre quedó atrás. Y comencé a vivir una vida en Cristo, en la música, refugiado en un instrumento donde comencé a tener eventos, comencé a vivir la vida cristiana de otra manera. Hablaste de un vacío, a raíz de esa carencia de papá en el hogar, es que había un vacío en tu interior, llegas a Dios, tu vida es tocada por la música y ese vacío que sentías, ¿cómo es que sientes que Dios empieza a saciar, a llenar esos vacíos? Es cuando siento que el Espíritu Santo entró en mí, a morar en mí. El Espíritu Santo entró a transformar y comencé a que todo lo que fluía de mi corazón y de mi mente y de mi boca ya era palabra de salvación. Ya no era tristeza, ya no era dolor, ya no era necesidades, sino era gozo, bendición, alegría, que es lo que el Espíritu Santo hace en la vida de un cristiano. Interesante. Hoy nuestro tema es la importancia de poder evangelizar, compartir a otros. Hoy estamos con nuestros invitados, los pastores Freddy, donde nos habla, nos enseña cómo su vida fue cambiada a través de que un amigo le habla de Jesús. Pastor, es interesante, ya en el ministerio, conociendo de Dios, teniendo el talento, hay un reto que usted tuvo que pasar, porque muchos tenemos ese concepto errado de que venir a Cristo es que todo tiene que ser bonito. Sí. Pastora, muchas veces pensamos que estar en Cristo todo tiene que ser color de rosa, y cuando vienen ciertos problemas es donde muchos hemos renunciado al llamado, al propósito, al diseño, y hemos dicho, no, pues en el mundo estoy mejor, esto no es para mí, y simplemente muchos han renunciado a su llamado. En el caso de usted, Pastor Freddy, algo pasó ya conociendo de Dios en su vida que donde usted dijo, verdaderamente solamente mi fe en Dios puede transformar esta situación. Por supuesto, cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, Janet, hay algo muy importante que tú dices. Pensamos que no van a venir los problemas. Pensamos que nunca va a venir la escasez. Pensamos que todo va a ser color de rosa. Y fue algo que me pasó. Estaba en medio de la música, trabajando en colegios campestres, dictando música, con mi agrupación tocando, tantas cosas. Y llega algo muy difícil, que fue cuando comencé a perder mi voz. De una mañana para irme a culto comenzó a darme como vómito. Y yo dije, qué raro, no fui, náuseas, y no fui esa vez al servicio. Estaba recién ennoviado aquí con mi princesa y era algo que estábamos iniciando nuestra relación de novios hace 10 años y comenzamos a vivir ese proceso que ella me acompañaba a los médicos, estuvimos pagando especialistas, se vendió un carro por estrés porque se necesitaba dinero por muchas cosas y empezamos de una manera humana a buscar esa sanidad. Y te digo, Janet, pasaron muchos años hasta que hubo una palabra de un profeta en un concierto donde Dios conocía que yo necesitaba una palabra para levantarme. Pastor, hago un alto en este punto de su testimonio. Viene a mi mente la historia de la mujer que tenía el flujo de sangre, donde esta mujer, dice las escrituras, que ella gastó todo lo que tenía. Cuando uno tiene el recurso, dejamos como en último lugar dejamos a Dios, porque hay recursos, hay dinero para visitar a los médicos, hay dinero para visitar a los brujos, hay dinero, nos sobra el dinero y estamos ahí. El caso de usted fue una historia similar donde tenía el recurso o aún había que vender el carro, pero para buscar la sanidad, ya que usted había perdido la voz. Claro, porque nosotros como hijos de Dios, cristiano y no cristiano, queremos una sanidad ya. No queremos vivir el proceso, queremos tener la sanidad ya. Y aquí viene lo interesante, que como hijos de Dios muchas veces, como dicen las escrituras, no vivimos por fe, sino por vista, buscando la solución y los recursos, porque tenemos el dinero, tenemos las fuerzas, y eso es lo que muchas veces a muchos nos pasa en estos tiempos. Claro, por supuesto. Queremos ver ya el milagro de Dios. Queremos ver ya la solución a la necesidad. Queremos ver ya la solución al problema. Pero no entendemos muchas veces que en los procesos es cuando Dios está trabajando para sacar lo mejor de uno. Cuando nosotros empezamos a entender de que Dios no se equivoca, de que Dios a uno lo vive por un proceso, y es ¿para qué? Para llevarlo a lo mejor. Y a veces los procesos duelen. No hay ningún proceso que no duela. Pero cuando entendemos que Dios
Dios está en medio del proceso y llegamos a un puerto seguro, podemos declarar que Dios lo ha hecho. Y cuando nosotros entendemos que Dios lo hace, hay una felicidad completa y hay una restauración completa. Porque no fueron nuestras fuerzas, no fue nuestro dinero, no fue nuestros pensamientos, sino fue el mismo Espíritu Santo quien obra a través de lo que Él quiere con cada uno de nosotros. ¿Usted tenía los recursos para buscar la recuperación de su voz nuevamente y gastó todos sus recursos para nuevamente volver a Dios? Muchísimo, porque queríamos ya, porque uno en medio del problema, uno se desespera y uno comienza, lo primero que a decir es uno, ¿cómo va a ser mi futuro? ¿Cuál va a ser mi futuro? Si yo trabajo con mi voz, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces comienza uno a buscar lo humanamente posible, la sanidad, el ya de Dios, pero es ahí donde tenemos que esperar a que no es el tiempo de nosotros, sino es el tiempo Pastor de Dios. Freddy, la pregunta del millón, en esta circunstancia, ¿cuáles eran sus preguntas hacia Dios? Porque lo que usualmente sucede es, pero si yo estoy en la iglesia, pero si yo soy el líder, pero si yo estoy orando, en el caso de usted, ¿qué preguntas de incertidumbre venían en medio de esa situación? Hablamos de un hombre que ha sido llamado por Dios, que estás llevando el ministerio de Dios y frente a encontrarte, digamos, a ese mar rojo, frente a esa barrera, ¿qué preguntas venían en tu mente, venían a tu corazón? Por supuesto, Janet, viene la pregunta del por qué a mí. ¿Por qué a mí si estoy en una iglesia? ¿Por qué a mí si estoy diezmando? ¿Por qué a mí si estoy sirviendo? ¿Por qué a mí si soy el primero que llego a la congregación? ¿Por qué a mí si soy el que le ayuda al pastor? ¿Por qué a mí? Y eso podemos aquí pasar tiempo nombrando, porque es la incertidumbre de la mente del ser humano y son las cosas con las que uno debe batallar, con el pensamiento del mí mismo y no el pensamiento de Dios. Entonces son las preguntas que siempre van a venir al Frente cristiano. a esas preguntas, ¿encontraste respuesta o solamente encontraste ese silencio que Escuchaba Dios el silencio suele de Dios. tener? Porque si algo hemos aprendido con mi princesa es que los no del Señor también son una respuesta. Y para el cristiano hoy en día no le gusta escuchar el no de Dios, sino todos queremos, Señor, yo quiero ir a tal país. Sí, viejo. Señor, yo quiero comprar. Sí, mijo. Todos los cristianos queremos escuchar el sí, eso no es un secreto. Pero el no de Dios también es una respuesta porque Él sí sabe qué es lo mejor para uno. Y cuando yo, en el caso mío, yo le pedía a Dios, le preguntaba a Dios tantas cosas y no veía una respuesta, yo aprendí a escuchar el silencio de Dios. Y dice que cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando para hoy poder estar aquí con todos ustedes. Increíble, hoy te has encontrado frente a una crisis, una barrera donde estabas pensando renunciar porque las cosas se pusieron difíciles. A través de este testimonio espero que hoy te puedas inspirar y puedas entender que en Dios todo problema tiene solución y viene con una gran bendición. Le damos gracias hoy a nuestros invitados, ellos son los pastores Judith Gordillo y el pastor Freddy Romero de Colombia, Bogotá. Están aquí con nosotros en este programa de Activa tu Fe. Pastora Judith, ¿qué representa para usted buscar la aprobación de Dios frente a lo que podemos estar pasando en un momento de crisis, en un momento de problema, de dificultad? La historia que usted pasó, le creyó a Dios, tuvo una fe activa para ver un cambio en su papá. ¿Qué cree usted que puede haber estado sucediendo en aquellas personas que están viendo, quizás como sucedió con su esposo, un no de Dios, y hay quienes han pensado en renunciar o tirar la toalla? Hay dos formas en las cuales un ser humano o un cristiano, hablemoslo a un cristiano, el desierto puede provocar. Una, puede provocar que retroceda. Dos, que permanezca y que su fe sea afianzada y su ancla perfecta sea Jesús y tenga una respuesta de parte de Él. Muchas personas no nos gusta pasar los procesos. Muchas personas sentimos que la vida cristiana es solo rosas, lo lindo, pero nunca nos entregaron un manual de sufrimiento. Y nosotros tenemos que vivir todo esto porque hay algo clave y Dios dice que nosotros como hijos de Dios es imposible agradarle a Dios si no tenemos fe. Y la fe es lo único que se puede forjar, es en medio del desierto.
Porque qué lindo pensar cuando tu cuenta bancaria todo está bien. No tienes necesidad y quieres desarrollar fe. Pero qué difícil es creer que Dios es tu proveedor porque tú no estás mirando lo que está viendo tus ojos. Y la fe es declarar lo que nosotros anhelamos. Señor, yo declaro que esta prueba pasará. Yo declaro que tú eres mi sanador. Yo declaro que tú estás en medio del proceso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque todos, televidentes, pasamos dificultades. Todos pasamos pruebas, todos pasamos sufrimiento. Y justamente en esas pruebas es donde nuestra fe nos va a llevar a dar un paso siguiente o simplemente a malograrla, como en este caso lo hizo el rey Saúl, que fue ungido por Dios para ser rey, pero sin embargo terminó visitando una bruja. Algo que yo hablo dentro de las predicaciones y de las conferencias, le digo al cristiano, preocúpate no solo de ser respaldado por Dios, sino aprobado. Hay un pasaje en la Biblia que este hombre tiene una conversación: Señor, yo en tu nombre eché demonios, yo en tu nombre hice, evangelicé, traje. Y algo que he llevado siempre en mi corazón, Janet, es que Dios le responde, no te conozco. Y nosotros debemos de anhelar, personas que están escuchando, que están viendo este programa, anhelar que estemos aprobados por el Maestro, que Dios te conozca a ti, Janet, y me conozca a mí. El rey Saúl fue un hombre ungido por Dios. Él se establece como rey de Israel, pero él empieza a terminar y a quitar y a dejar de lado la presencia de Dios y termina su vida consultando a las brujas. Hablábamos eso detrás de cámaras. También lo entendemos acerca de Judas. Judas fue un discípulo de Jesús, estuvo con él, manejaba las finanzas, pero él termina ahorcado. Y dice, pero él estaba siendo respaldado, claro que sí, pero no tenía su corazón aprobado. Estaba en la iglesia, pero no tenía un convencimiento quién era su Dios. Estaba en la iglesia, pero no entendía que lo más grande para que nosotros un día nos encontremos cara a cara a Dios es que dice, en lo poco, Janet, tú me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al reino de mi salvación. Eso creería yo que como cristianos y como persona es lo que debemos de buscar acá en la tierra, que cada trabajo, que cada acción, que servirle a Dios, Él diga, me agrado con tu servicio y me agrado con tu corazón. Porque dice, de tu corazón mana la vida. Hay que guardar nuestro corazón, que lo que hagamos en acciones, tanto en público como en secreto, sea lo que nosotros le agrademos a Dios. Yo tengo una predicación y dice, entiendan que Dios conoce sus pensamientos íntimos y conoce sus conversaciones en secreto. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender que acá en la tierra lo más importante es que Dios apruebe nuestro llamado y que seamos conocidos por el grande, porque si queremos agradar a los hombres desagradamos a Dios, pero si yo quiero primero agradar a Dios, agradaré a los hombres. Entonces el orden se altera, el resultado de un cristiano. Increíble, hoy estamos con los pastores Judith Gordillo y Freddy Romero, quienes son organizadores de los premios Mundo Hit, y este año van a estar en su 6ª temporada también haciendo un trabajo increíble. Bueno, ya nos tenemos que despedir, estamos en la parte final. De verdad que hay mucho para hablar sobre este llamado y sobre lo que nosotros podemos construir dentro de la iglesia como iglesia. Entender de verdad estos principios nos ayuda a crecer, a madurar y a comprender de que nuestra fe en Dios es clave para seguir hacia adelante en ese llamado, en ese propósito, en ese destino. Bueno, ustedes tienen una presentación que van a estar participando. Pueden hacer esta invitación, Pastor Freddy, para las personas que desean sumarse, y también en las redes sociales, aquellos que quieren seguir un poquito más de ustedes, conocerlos más, ¿de qué manera lo pueden realizar? Bueno, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Mundo Hit y en la empresa como R Films. Es la empresa que Papá Dios nos dio viajando por toda Latinoamérica rodando videoclips. Hacemos videoclips, vamos a estar aquí en Perú para no muy lejano estar grabando un cortometraje. También estábamos hablando, es algo que aquí de primicia para todos los que estén aquí. Yo sé que la próxima vez que vengamos aquí voy a venir con un disco que voy a terminar porque el Señor ha encendido algo de mí aquí en Perú
y voy a volver a este hermoso país con este CD, porque es un CD totalmente diferente a lo que yo venía haciendo como músico, pero que sé que el Señor está poniendo eso en mi corazón y venir a este lugar como adorador. También tenemos los premios Mundo Hit en Colombia, todos los que quieran estar allí acompañándonos. Siempre lo hacemos el último jueves de noviembre y este año va a ser de gran bendición. Todo lo pueden ver ahí por las plataformas, por todo lo de Mundo Hit y R-Film aquí en Colombia. Ahí está. Muchas gracias, Pastor Freddy, Pastora Judith, por esta hermosa entrevista que sé que ha sido de gran bendición. No te olvides ahí, todos nuestros amigos, a seguirnos en nuestras diferentes plataformas sociales. Hoy es un tiempo importante para poder salir a evangelizar en tu entorno, en tu familia, con tus amigos. Hoy hemos entendido la importancia de compartir de Cristo, puede cambiar la vida de alguien, y alguien que se siente triste, apagado, está en un camino de oscuridad. Esa palabra puede ser esa luz que puede encender la vida de alguien. Hoy quiero que te animes y te determines a compartir esta palabra con alguien que lo necesita y sea ese instrumento que Dios quiere usar para poder transformar la vida de alguien más. Muchas gracias, Pastora Judith. Muchas gracias, Pastor Freddy, por este hermoso tiempo. Gracias por estar aquí. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Amén. Pastora Judith, un mensaje final de fe para todos nuestros amigos. Muchas gracias, Janet, por invitarnos a este hermoso canal. Y una palabra en el cual yo les quiero dejar es que se esfuercen y sean valientes y que no teman ni desmayen, porque Jehová, nuestro Dios, está contigo. Recuerda que creerle a Dios es también vivir en sus promesas y que para los que aman a Él todo nos ayuda para bien. Y lo más importante de activar nuestra fe es entender que dentro del proceso está el Señor. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nosotros nos tenemos ya que despedir. Recuerda, Lima, Perú, activa tu fe, porque una fe activa puede lograr cosas grandes y sobrenaturales en Dios. Bueno, soy tu amiga Janet Marcelo, gracias por estar con nosotros y nos estaremos reencontrando en un próximo programa. Bendecidos, bendecidos. La fe es creer lo que no ves. Y la recompensa de la fe es ver lo que crees. Activa tu fe.